El mar Mediterráneo. Aguas turquesas y cristalinas que se extienden de este a oeste. Desde las legendarias columnas de Hércules hasta las tierras de Oriente Próximo. Aguas profundas y enigmáticas que bañan las costas del sur de Europa y del norte de África. 4 puntos cardinales dominados por un mar convertido en canal de comunicación en tiempos de los fenicios o los romanos, cuyas huellas dejaron plasmadas a través de impresionantes monumentos. Un legado inherente a un pasado glorioso. Una herencia de culturas hermanadas por una historia común. Los pueblos mediterráneos colonizaron frondosas islas e islotes ocultos. Descubrieron remotas calas y playas perdidas. Se ocultaron en cuevas profundas. Se adentraron en cañones inmensos. Ascendieron montañas insondables y volcanes durmientes. Atravesaron bosques, desiertos, navegaron por caudalosos ríos. Porque el Mediterráneo es una suerte de paisajes homogéneos y semejantes, donde la Madre Tierra expone en todo su esplendor su estampa colorida de senderos. Caminos y veredas que se adentran entre brezos y jaras. Donde el olor del tomillo y el romero acaricia naciones diversas, de credos distintos e idiomas dispares. Pero la naturaleza no entiende fronteras, y cada día amanece el mismo sol, con los mismos vientos perfumados de lavanda y orégano, y los cantos de los pájaros, cuyas melodías arropan a casi una veintena de países. Y todo con un pasado común, el propio Mediterráneo. Italia es una de esas naciones que asoman al mare nostrum de los romanos, a nuestro mar. Si hay un territorio unido profundamente a sus aguas, es la isla de Cerdeña. Una isla montañosa y enigmática con rincones asombrosos como los profundos cañones de Gurrupu. Nos encontramos en la garganta de Gurrupu. Es uno de los sitios más importantes del Supramonte, que es el altiplano kárstico que caracteriza a la Cerdeña central. Estamos también en una frontera natural, estamos entre los territorios de Urzulei y de Orgosolo. Este lecho de río representa la frontera. Es un lecho de río, pero no tenemos agua en ese momento porque el río, el Fluminedu, fluye subterráneamente. Tenemos un sistema muy grande de cuevas abajo y por lo tanto en este momento el río solo fluye abajo. Para que veamos el río que fluye dentro de la garganta, lo que ocurre es que sube el nivel freático. Iniciamos nuestra aventura rural por una de las islas más extensas del Mediterráneo. ¿Te vienes a descubrir Cerdeña? Cagliari es la capital de Cerdeña y se ubica en el extremo más meridional de la isla. La menuda ciudad mira al mar azul desde una colina calcárea en la que se levantan viviendas agolpadas entre torreones y lienzos de muralla infranqueables. El promontorio donde se ubica el casco histórico de esta ciudad italiana, hoy llamado Barrio del Castello, ha atraído siempre el interés de pueblos mediterráneos como los fenicios o los cartagineses. También los romanos, de cuya presencia da cuenta el anfiteatro. Por su dimensión, hoy parcialmente visible, entendemos que la Caralis romana fuera capital de la provincia de Córsica y Sardinia, primero en tiempos de la República y luego del Imperio.
Pero si hay un pueblo que ha dejado una profunda huella en la isla de Cerdeña y por ende en Cagliari, han sido los españoles. Estos territorios estuvieron en manos ibéricas durante más de 400 años, primero por parte de la Corona de Aragón y luego a cargo de la monarquía hispánica, desde los reyes católicos pasando por los Habsburgo y los Borbones. Debido a que los españoles siempre tuvieron que resistir los envites de italianos o franceses, la ciudadela se presenta como un recinto prácticamente imbatible. El bastión de Remy ocupa el lugar donde se encontraba el baluarte del Trabuc, construido por la Corona de Aragón en el siglo XVI. Lo que vemos hoy es originario de 1896, en estilo neoclásico. Su escalinata nos da la pista de que se trata de un baluarte monumental que ha vivido escasos momentos convulsos. Eso sí, la Segunda Guerra Mundial hizo estragos en esta impresionante construcción, desde la que se domina todo el horizonte. Justo tras el bastión de Remy se encuentra un segundo perímetro de muralla llamado Bastión de Catarina. En este emplazamiento son numerosas las callejuelas ascendentes que nos llevan colina arriba, como la vía del Fosario, cuyas viviendas se levantan hacia el sur, acariciadas por el sol mediterráneo. Otra de las entradas, junto al majestuoso Palacio Boyle, nos invita a sumergirnos en un caótico laberinto de callejuelas sombrías y estrechas. Los palacios y las viviendas se suceden en una decadencia elegante a la par que melancólica. La Torre del Águila, hoy integrada al Palacio Boyle, es una de las 3 torres de defensa diseñadas por Giovanni Capula en el siglo XIV por orden de los pisanos. Existen otras 2 torres que dominan la ciudadela: la Torre del Elefante, cuyo nombre recibe por el pequeño paquidermo en su cara sur, y la Torre de San Pancrazio, la más colosal de las 3, con casi 40 metros y la primera en edificarse en 1305. Cualquiera de las puertas de entrada a la ciudadela nos lleva ineludiblemente a una suerte de callejones que desembocan en la menuda Catedral de Santa María. Se levantó en el siglo XIII, en románico pisano, y está construida con la roca común de la isla, la caliza. Cagliari es una ciudad que mira al mar desde tiempos inmemoriales, algo que no ha cambiado en la actualidad. Desde el puerto de Cagliari van y vienen cientos de ferries, yates de lujo, barcos de recreo, veleros o de pesca que se lanzan a las turquesas aguas del Mediterráneo. El Golfo de Cagliari, también conocido como Golfo de Los Ángeles por una antigua leyenda, es una menuda bahía que se ubica en el mar Tirreno, el cual baña las orillas del sur de Cerdeña. El promontorio de San Elías domina el inmenso horizonte marino, donde las masas de aguas tranquilas acarician bellas playas y puertos de recreo muy concurridos. Además, es un punto de paso importante en las migraciones de los flamencos rosas. Enrico Lampis es capitán del barco Il Terzo Leone y como amante de la historia cuenta a sus tripulantes los avatares acontecidos en esta región italiana. Comenzamos con el joven capitán surcando el mar en paralelo a Il Poetto, un área natural también de interés histórico. La zona del Poetto ha sido explotada desde época romana para la extracción de la sal. Más tarde, los fascistas construyeron un complejo turístico destinado a bañistas con tiendas y otras estructuras turísticas, diversos establecimientos. También en este lugar comenzaría a vivir gente, la llamada colonia del Hospital Marino, porque se llegó a levantar un hospital en esta ubicación. La playa del Poetto es la más importante de la ciudad de Cagliari, con sus
10 kilómetros de longitud, es una de las más largas de Europa y se caracteriza por su arena blanca y fina. Y seguramente que también por las temperaturas suaves de Cagliari que nos regala el Mediterráneo. En tiempos de los españoles, muchos colonos catalanes se instalaron en esta región al sur de Cerdeña. Hoy día es fácil encontrar topónimos en toda la isla. Al sur, muchos de ellos están relacionados con el negocio de la sal. Il poeto viene del catalán pouet, que significa pozo, porque tras la playa están las salinas que separa la playa del humedal de Molentargius, desde la que se extraía la sal, ya desde la época romana, como apuntaba antes. La sal se exportaba a muchos puertos del Mediterráneo, no solo en Italia, sino también en otros países de Europa. Las aguas del Poeto son cristalinas. Cuando vienes al mediodía y el sol pega en el mar, es de un azul intenso muy bonito. Es una maravilla darse un chapuzón en estas aguas. Bueno, a mí me encanta. En el Golfo de Cagliari encontramos muchos rincones que solo pueden descubrirse a bordo de una embarcación. La perspectiva desde el mar nos permite toparnos con formaciones rocosas que emergen desde el lecho marino. Calas de colores intensos resguardadas por acantilados de caliza. O playas de gran belleza al alcance de pocos. Esta es la playa ubicada en la parte trasera de la Silla del Diablo. Es muy interesante a nivel geológico porque se constituye como base del acantilado calcáreo. Es, sin duda, una de las más bonitas del Golfo de Cagliari y solo se puede acceder a ella a través del mar. La cúspide del acantilado está justo a 335 metros. A lo alto del promontorio calcáreo, una torre de vigilancia domina el horizonte. En la Edad Media se construyeron un gran número de ellas para defender posiciones de las incursiones provenientes del mar. Sin duda, basta con ubicarse a la altura de estas atalayas para imaginar con precisión el enorme control que podía llegar a decenas de kilómetros en días despejados. La construcción de estas torres era algo muy común en tiempos pasados. Había que defender estos territorios de los ataques enemigos que en aquellos tiempos eran los franceses y los españoles. Estas torres las veremos no solo en el Golfo de Cagliari, sino también en toda la isla de Cerdeña con una misión puramente defensiva, con el único fin de evitar la incursión de los que llegaban del mar. El Golfo de Los Ángeles recibe el nombre por una lucha encarnizada entre los arcángeles y el diablo. Debido a este enfrentamiento, el paisaje revela las consecuencias por las acometidas en esta contienda, donde Lucifer terminó precipitándose de su silla de montar. La Silla del Diablo recibe el nombre por una leyenda que narra la batalla entre los arcángeles contra el demonio. Al parecer, Lucifer quería apoderarse de estas tierras al final de la llanura de Campidán, en la cala de Figuera. Así que da comienzo una guerra sangrienta contra los arcángeles Miguel, Gabriel, para hacerse con la bahía del Poeto, porque su fin último era controlar el hoy llamado Golfo de Los Ángeles. Lucifer lanzó una piedra sobre las rocas e hizo temblar todo el promontorio que terminó cayendo. El resultado es esta forma de silla de montar.
Ponemos rumbo norte. Nos dirigimos hacia el interior de la isla de Cerdeña. Esta isla italiana cuenta con unos 350 kilómetros desde el extremo sur hasta el archipiélago de la Magdalena, al norte. De este a oeste apenas se llega a los 200 kilómetros. Su orografía es complicada. No en vano, el 80% de la isla tiene un relieve montañoso, donde se dibujan colinas, montañas y altiplanos rocosos. Las carreteras tienen un trazado serpenteante que sortea picos, los cuales rozan los 2000 metros. La vegetación mediterránea se abre paso en estos suelos de caliza, donde también nos topamos con otras rocas como el basalto, el granito, las dolomías o el esquisto. Sin duda, estamos en una isla de gran interés geológico. No en vano, la legendaria figura de Pinuccio Sciolla sobrevuela estos parajes. Su magnífica obra El Jardín Sonoro desentraña el alma de rocas inertes. Como el propio Sciolla dijo en la década de los 70, acaricio estas rocas inertes para extraer su memoria, sonidos que están dentro de su ser. Para Sciolla, las rocas de su Cerdeña natal tienen alma, pero esperan ahogadas a que el ser humano las ayude a hablar. El Museo Jardín Sonoro, muy próximo al pueblo de San Esperate, que rinde culto a la obra del artista, cuenta con más de 700 obras realizadas entre 1970 y 2016, fecha en que falleció este reconocido artista sardo. Valentina Lisi es guía del museo e intermediaria entre el ser humano y el lenguaje poético y armónico de estas rocas. Cuando hablamos de una piedra siempre pensamos en algo inerte, sin vida, rígido, duro, algo que no se mueve. Pero para Sciolla era un ser vivo, un ser que tiene alma y voz propia, la cual había que liberar. Mirad arriba. Pinuccio Sciolla trabajó sobre todo con rocas y minerales procedentes de la isla de Cerdeña. No podían faltar las calizas o dolomías. Vamos a comunicarnos ahora con la roca calcárea, rocas que nacen en el mar, ricas en minerales, fósiles, alberga agua y su sonido es líquido y metálico. Es la memoria del agua. Pinuccio Sciolla trabajó durante toda su vida con las rocas sonoras. Su obra se ha expuesto en Alemania, Cuba o España, donde llegó a estudiar a finales de los 60 en la Universidad Complutense. La conjugación de arte y naturaleza provoca en el observador, oyente, un estado de quietud y tranquilidad inexplicables. Pinuccio Sciolla también trabajó con el basalto de Cerdeña, una piedra volcánica, magmática, que se forma en el interior de la Tierra en altas temperaturas. Sciolla trabajó con rocas no solo para extraer su música. A veces buscaba como el llanto ahogado en la atmósfera. También melodías que susurraban a oyentes absortos. Pero sobre todo era la voz de un alma dormida. El lenguaje de las rocas.
el canto pétreo de la naturaleza. La partitura inerte de la Madre Tierra. Cerdeña es el esbozo de un lienzo abrupto, de macizos que emergen de la tierra. Dibujos de trazo irregular rematado por cielos poderosamente azules, por aguas poderosamente turquesas, de las que también nacen pináculos y crestones victoriosos que se alzan en estos parajes ensoñadores, donde emergen islotes agazapados en horizontes luminosos y alegres. Hemos llegado al imponente Parque Nacional de Gennargentu. El parque se ubica al este de la isla de Cerdeña, en las provincias de Nuoro y Ollastra. Cuenta con más de 700 kilómetros cuadrados y es reserva natural desde 1998. Dentro del parque se ubica el pico más alto de la isla, Punta la Mármora, que se eleva a 1834 metros sobre el nivel del mar. Con el guía de naturaleza Gianfranco Comida, recorremos el Parque Nacional a través de uno de los senderos más pintorescos de la región, el cual iniciamos en la localidad de Santa María Navarrese. Este parque nacional recibe el nombre del pico más alto de Cerdeña, el Gennargentu. El Gennargentu son dos palabras en sánscrito. Gena, que significa puerta, y argentu, que significa plata. Cuando hablamos de puerta no nos referimos solo a un punto de acceso, sino también a una barrera. Es un concepto muy usado en la montaña porque representa un obstáculo, el cual impide llegar al otro lado. Pero también se conforma como puerta de entrada. Lo de plata viene por la estructura geológica de esta cadena montañosa, donde predomina el esquisto. Cuando brilla el sol intenso, son rocas de un refulgente color plateado y parece plata. Esa es la razón del nombre. Silver d'oro. Gianfranco nos conduce por un estrecho sendero que discurre junto al mar, el cual mantendremos como referencia siempre al este. Las formaciones vegetales responden a un claro bioma mediterráneo. Veremos algunas quercíneas aisladas acompañadas de enebros, pero sobre todo impera el matorral. Si hay una especie dominante en la ladera este del Gennargentu, es sin duda el lentisco. Hoy día, con sus frutos se elabora un aceite que antiguamente llamaban el aceite de los pobres. Hoy lo llaman, por su escasez, el aceite de los ricos. Tanto el lentisco como otras especies arbustivas como el brezo, retamas o jaras dependen en gran medida de las formaciones rocosas para su supervivencia. Estamos en un punto muy interesante para ver la diversidad de rocas y minerales del Parque Nacional. En el supramonte nos encontramos la roca calcárea. Justo mirando a oriente tenemos estos crestones de caliza y dolomías. Aquí en el suelo veo esquisto. Y allí, en el mar, vemos incluso afloramientos de basalto. Aunque hay que decir que la base es sobre todo de esquisto en esta zona. Aquí podemos ver que se forman capas en el esquisto de distintos materiales. Aquí veis las capas. Lo más característico de estas rocas es que son impermeables, es decir, el agua no puede traspasarlas. No hay filtración posible. ¿Y qué ocurre aquí? Sobre el esquisto se levanta esta mole calcárea, que es una roca sedimentaria que deja pasar el agua.
Cuando llueve, el agua se filtra por la caliza y al llegar al esquisto, el agua tiene que salir, dando lugar a las surgencias de agua, a manantiales. Pero aquí, junto a la costa, no ocurre eso, porque el esquisto está muy cerca de la orilla. El agua se filtra a gran profundidad, no sale al exterior y las plantas sufren periodos de sequía horribles y prolongados. Aunque son especies perennes, veréis hojas secas, apagadas por la falta de agua. A pesar de la sequía, las altas temperaturas provocan la evaporación del agua marina. La condensación nocturna posibilita que haya humedad en estas plantas y que por ello puedan sobrevivir, a pesar de las condiciones climáticas. Proseguimos el sendero que nos lleva por recónditos lugares a los pies de la cordillera de Supramonte. Desde Santa María Navarrese sumamos ya unos 5 kilómetros. Aunque la etapa hasta nuestro destino es breve, no hay que menospreciar el desnivel de estos terrenos, a veces pedregosos y técnicos. Sin embargo, estamos en uno de los senderos más transitados del Parque Nacional, debido no solo a su atractivo botánico o geológico, sino también por este impresionante paisaje que nos recibe tras casi 2 horas de caminata. Acabamos de llegar al final de la etapa de nuestro recorrido. Justo a mi lado se levanta Pedra Longa. Como habéis visto, es un sendero junto al mar. Fijaos en esta mar color esmeralda. Pedra Longa es un lugar donde confluyen varios senderos. El más conocido es el Selvaggio Blu, que comienza justo aquí, donde nos encontramos ahora. Esta ruta nos permite adentrarnos en lo más profundo del Supramonte, en estas montañas de caliza, porque te conduce al otro lado de la cordillera. Es un desafío tremendo para expertos, pero se disfruta cada minuto. Cerdeña es una isla diversa con parajes rocosos que datan del Paleozoico hace 500 millones de años. Los ríos son de régimen de estiaje. A pesar de la sequía de la cuenca mediterránea, sus paisajes lucen verdes y tupidos. No en vano, es la región italiana con más superficie boscosa. Sus costas son extensas, casi 2.000 kilómetros de litoral heterogéneo, donde nos toparemos con amplias playas, acantilados calcáreos, cabos, bahías o dunas revestidas de decenas de plantas halófitas, como ocurre en la península del Sinis. Las aguas del Golfo de Oristano acarician la arena fina de sus playas y muy próximas, entre las dunas, encontramos estanques naturales como el de Cabras, utilizados para la acuicultura. El golfo recibe el nombre de Oristano, la ciudad más importante en esta área natural, cuyo nombre proviene a su vez del latín aurum stanis, estanque de oro, debido a la importancia de estas masas de agua naturales que surtían de pescado y algas a esta monumental ciudad sarda. Oristano es famoso por sus estanques, pero también por la figura de Leonor de Arbórea, nacida en la localidad barcelonesa de Molins de Rei y que ha pasado a la historia por redactar la Carta de Logu, una de las primeras constituciones democráticas. Su figura se levanta en el corazón de Oristano. La localidad sarda contó en la Edad Media con un poderoso perímetro del que pueden verse algunos elementos defensivos, como la Torre de Portishead.
También la imponente Torre de Cristóforo, frente a la calle Humberto I, que también era una de las puertas de entrada a la ciudad. Fue erigida en 1290 por Mariano II de Arborea. A pesar de contar con apenas 30.000 habitantes, la monumentalidad de sus calles queda patente a cada paso. Casas palaciegas, monasterios, iglesias. Y, cómo no, la Catedral de Santa María del siglo XII y sede de la Archidiócesis de Oristán. Está edificada en estilo barroco a base de traquita, una roca volcánica común en la isla. Su torre se eleva a casi 50 metros. Cerdeña no es solo una isla. Basta con dirigirnos al archipiélago de la Madalena, al noreste, para descubrir algo más de 60 islas e islotes que emergen a apenas 5 kilómetros de la costa sarda. La Madalena es famosa por sus espectaculares aguas turquesas, también por sus magníficas playas, pero sobre todo porque alberga el Parque Nacional del Archipiélago de la Madalena. El paisaje está dominado por la maquia, uno de los principales ecosistemas mediterráneos que nos regala especies perennes de árboles y arbustos termófilos, es decir, organismos que viven en condiciones extremas de temperatura. Veremos brezos, enebros, romero, mirto, lentisco, y todo en un paisaje salpicado por crestones de roca caliza. Otra de las islas que abarca el Parque Nacional es Caprera, de cuya belleza quedaría prendado Giuseppe Garibaldi, artífice de la reunificación de Italia y cuya figura está muy presente en el archipiélago de la Madalena. Garibaldi terminó comprando en su totalidad la isla de Caprera para construirse una vivienda. Hoy día, el complejo Garibaldi se levanta al oeste de Caprera, mirando hacia la isla de los italianos y con un horizonte dominado por la impresionante playa de la Cabeza del Pulpo. El sol baña sus aguas azules, tranquilas y cristalinas. El sol acaricia acantilados que emergen de playas recónditas. El sol abraza historias de guerra y paz. El mismo sol que se esconde en desfiladeros grises e imponentes. El mismo sol que vuelve a bañar impresionantes bahías.